adoración la cual llegue hasta tu trono, Señor. Una adoración que llegue hasta lo alto y sea tu oído escuchándola, Dios mío. Una adoración que en verdad toque tu corazón, Señor. Una oración que lo cambie todo. Yo creo firmemente que en medio de la alabanza del pueblo, cosas sobrenaturales ocurren. Y yo creo que hoy cosas sobrenaturales ocurrirán a través de este tiempo. Desde ahora están pasando, Señor. Yo oro, Dios mío, para que en medio de este tiempo, Señor, de adoración y de alabanza, Señor, tú vengas y obres milagros, Señor. Tú vengas a este lugar y obres sanidades, Señor. Tú vengas, Señor, y quebrantes corazones, Señor. Tú vengas, Dios mío, y transformes nuestras vidas, Señor. Dios mío, porque tú lo que tocas lo transformas, Señor. Ven y tócanos, Señor. Ven y tócanos, Señor. Levanta tus manos y adora al Rey. Te adoramos, te adoramos. La palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas tus palabras nunca pasarán. Y así es el amor de Dios. Un amor que nunca se acaba, un amor que nunca se detiene, un amor que no se deja vencer por nada, un amor que nunca pasa. Levanta tus manos y adórale, dile a Él. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí, nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por... Cántale con entendimiento eso. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Una vez más dile, nunca pasará y nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Yeah. Levántale un fuerte aplauso al Señor. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti en esta noche y para siempre, Señor. Dios mío, porque tu presencia está en medio de este lugar y lo transforma todo. Levanta tu adoración. Te adoramos, te adoramos. Adórale, porque somos transformados. Transformados por el fuego de tu amor. Dile, por el brillo de tu rostro, por la pasión, por la pasión de tu corazón. Jesús, somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Todo el mundo dele la gloria al Señor. Te adoramos. Somos transformados, Señor, por tu Espíritu Santo. Transformados, dile. Transformados por el precio de la cruz, por lo inmenso de tu amor. No podemos vivir ni un segundo sin ti. Jesús, somos transformados, somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos
Amén, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y declara que el amor de Dios nunca pasará. Dile: Señor, a pesar de mis iniquidades, a pesar de mi pecado, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, Señor, tú me amas y tú me sigues amando. Amor por mí y nunca pasará. Cántale a Él. Nunca pasará Tu amor por mí, el amor de Dios nunca pasará y nunca pasará y nunca pasará. Tu amor por mí, tu amor por mí. Te adoramos, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque el Señor nos ama. El creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el ser más maravilloso que pueda existir, te ama con amor eterno. Y te ama, y a pesar de lo que tú seas, de lo que tú hagas, de lo que tú puedas tal vez en el futuro cometer, ahora mismo, después de que salgas de aquí, el Señor te seguirá amando. Pero en ese mismo sentido, hermano, yo te pido que meditemos en cuán grande es el amor de Dios y en qué hemos hecho nosotros para merecer esto. Y realmente no encontraremos nada que podamos hacer para merecer el amor de Dios. Pero el Señor aún así te ama. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. No sé lo que viste en mí Levanta tus manos y adora. para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Cántale a Él. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí Para amarme tanto, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia
levanta tus manos y adórale, porque Dios nos amó primero, por eso le amamos, por eso le necesitamos. Es necesario que esta noche adores, es necesario que esta noche abras tu corazón y adores al Señor. Dile a Él, llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Dile una vez más, llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti, mi Dios. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más Me enamoro de más de ti. ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar. Llévame, llévame, llévame. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más De ti, Jesús. Llévame, Señor, Dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 Te adoramos, mi Señor. Te adoramos, mi Señor. No importa nada más que levantar tu nombre, Jesucristo. Que levantar tu nombre, Jesucristo. Gracias por tu amor eterno, tu amor que no tiene fin. Te adoramos, levanta tu adoración en esta noche. No te limites a lo que cantamos aquí, no te limites a lo que dice la canción. Dale cántico nuevo a tu Señor, dale cántico nuevo a Dios, porque Él es merecedor de tu corazón, de tu corazón. Te adoramos por siempre, te adoramos hasta el fin. Señor Jesús, yo necesito entrar a tu corazón y hallar esa adoración que a ti te complace.
Te adoramos, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Tú te mereces todo lo que somos, Señor. Y esta noche lo entregamos delante de ti. Levanta un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Toda la gloria y toda la honra sean siempre tuyas, Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Y vamos a ubicarnos hoy en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 133. Ubiquémonos ahí en el Salmo 119, versículo 133. Vamos a leer ese versículo y yo quiero que usted le preste mucha atención a lo que el escritor de este salmo le está diciendo a Dios. Salmo 119, versículo 133. Cuando estén ahí me dicen ya. Muy bien, muy bien. Entonces voy a leer la palabra del Señor y voy a leer despacio. Voy a leer fuerte, voy a leer claramente. Dice así la Biblia, la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 133. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Voy a volver a leerlo. Quiero volver a leerlo. Mire lo que dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Quiero que levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, háblame con esta palabra. Yo la recibo hoy en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, a través de este versículo que hemos leído, quiero compartir una enseñanza que he llamado mal de familia. Así se llama la predicación de esta noche. Se llama mal de familia. Y yo quiero preguntarle a usted: ¿conoce usted un mal de familia? Es probable que todos conocemos el mal de familia que popularmente algunos llaman. Pues así se llama esta predicación. Se llama mal de familia. Y quiero que esté muy atento los siguientes minutos. Serán minutos solamente, para que escuche este mensaje llamado mal de familia. Y voy a iniciarlo de esta manera. Conocí el testimonio de un hombre al que le gustaba mucho el licor. Y cada vez que se embriagaba, le encantaba quitarse la ropa y salir desnudo a la calle. Lo curioso es que lo mismo hacía el papá, y así fue también el abuelo. Es decir, todos en esa casa, abuelo, padre e hijo, les encantaba el licor, y una vez ebrios se quitaban la ropa y salían desnudos a la calle. Ahora, el verdadero problema de esta familia no es que salieran desnudos a la calle. Eso es un problema, claro que sí. Pero el verdadero problema es que en esta familia existía una atadura en relación con el licor. ¿Están conmigo? Dígame amén. Eso es lo que pasaba en esa familia. Ahora, en el pasaje que hemos leído, yo quiero concentrarme o quiero resaltar la palabra iniquidad. Escuchen lo que dice el autor del Salmo: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otra versión dice: guía mis pasos conforme a tu palabra, y ningún mal me domine. La pregunta es: ¿qué es la iniquidad? ¿Sabe usted qué es la iniquidad? ¿Ha escuchado usted hablar de la iniquidad? Si sí o si no, quiero que me escuche. Te voy a definir qué es la iniquidad para los jóvenes, los adultos, los ancianos, los que nos ven por internet. Escuchen lo que significa la palabra iniquidad. Muchos creyentes relacionan la iniquidad con el pecado, y es cierto, porque la iniquidad tiene que ver con el pecado, pero la iniquidad va mucho más allá del mismo pecado.
Por ejemplo, préstame atención. El pecado viene de la palabra griega amartía y significa errar al blanco. Eso es el pecado, errar al blanco. ¿Y cuál es el blanco, pastor? El blanco son los mandamientos de Dios. Cuando tú no cumples los mandamientos de Dios, estás errando al blanco. No estás dando donde Dios quiere que tú des. ¿Me sigue, sí o no? Ese es el pecado. Ahora, la iniquidad es muy diferente, porque la iniquidad viene del griego anomía y significa desprecio por la ley. Escúchalo bien. La iniquidad es una maldad que desprecia la ley. Con el pecado tú apuntas a obedecer los mandamientos de Dios, pero fallas y ahí pecaste. Con la iniquidad ni siquiera apuntas a cumplir los mandamientos. No, la iniquidad desprecia la ley de Dios. La iniquidad rechaza los mandamientos. De hecho, la palabra iniquidad etimológicamente significa lo torcido, significa lo distorsionado. Y para que te quede claro, no me ignoren, para que nos quede claro a todos, la diferencia entre el pecado y la iniquidad es que el pecado es un acto, mientras que la iniquidad es un estado. Escúchalo bien. El pecado es un acto, pero la iniquidad es un estado. De hecho, la iniquidad es un estado que trasciende generaciones y se manifiesta de diferente manera. Eso hace la iniquidad. La iniquidad se reproduce de generación en generación y se manifiesta de distintas formas. Hoy traigo 3 ejemplos para comprobar que la iniquidad es un estado que se reproduce. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Caín. Todos saben que Caín mató a su hermano Abel. Es decir, Caín fue el primer homicida de la historia. ¿Están conmigo? Ahora, Caín, después de que mató a su hermano Abel, se fue de la casa y tuvo un hijo que se llamó Enoc. Enoc tuvo un hijo que se llamó Mehuleel, y Mehuleel tuvo un hijo que se llamó Tubalcaín, y Tubalcaín tuvo un hijo que se llamó Lamec. La quinta generación de Caín, llamado Lamec, un día dijo: por un golpe de un muchacho mataré a un hombre. Y luego le dijo a las esposas: si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Lo que quiero que tengas en cuenta es que el pecado que cometió Caín, el cual nunca resolvió, se reprodujo hasta crecer. Y el resultado final fue una generación completamente vengativa, orgullosa, violenta y homicida. Eso fue lo que pasó con la familia de Caín. El pecado, la iniquidad, persiguió a la generación y a la siguiente y a la que seguía. Esa es la iniquidad, un estado pecaminoso que sigue a las generaciones de una familia. Vamos con otro ejemplo. Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana para que no lo mataran a él y se le robaran la esposa. Después, el hijo de Abraham, Isaac, cometió el mismo pecado. Mintió diciendo que su esposa era su hermana para que no lo mataran a él y le robaran a la esposa. Luego Isaac tuvo un hijo que llamó Jacob. Jacob significa engañador, estafador. ¿Sí lo notan? Comenzó el abuelo Abraham pecando, luego siguió el hijo Isaac con el mismo pecado, y el resultado final en la tercera generación fue un estafador, un tipo que engañaba, que mentía con tal de lograr su cometido. Vemos la iniquidad en la familia de Abraham, una iniquidad relacionada con la mentira, con el engaño, y se reprodujo tanto que terminó habiendo una generación de engañadores. Tercer ejemplo, David. Cuando tú lees la genealogía de David, te das cuenta que la bisabuela de David fue Rahab,
Y Rahab históricamente fue una prostituta que el pueblo de Israel perdonó y que Dios también perdonó y tuvo misericordia de ella. Pero aunque Dios la perdonó, esa iniquidad de Rahab, que era la inmoralidad sexual, en alguna manera esa iniquidad persiguió esa generación de David, porque David cometió adulterio, su hijo Amnón violó a su hermana, Salomón tuvo 1000 mujeres, 3000 esposas y 700 concubinas. ¿Lo notan conmigo? Lo que quiero dejar claro es que la iniquidad es un estado de maldad, un estado de pecado que persigue a las familias, a las generaciones, y que se manifiesta de diferente manera. Por ejemplo, hay iniquidades en relación con el ocultismo. Yo conozco familias en las cuales a todos los integrantes de la familia los persigue la brujería, los persigue el ocultismo, los persigue la hechicería, los persiguen los conjuros. Una cosa rara. Ay, pastor, yo no quiero juntarme con esa familia porque a esa muchacha de allá le pasan cosas tan raras. Y cuando uno examina esa familia, se da cuenta que la abuela era bruja, que el papá le gustaba consultar las cartas, y a los hijos los persigue un espíritu. La iniquidad de esa familia reproduciéndose de generación en generación. Hay iniquidades en relación con el dinero. Familias que están llenas de avaricia, solo piensan en plata, pelean por dinero, se dividen por dinero. Y paradójicamente, esas familias en las que hay una avaricia impresionante, lo único que tienen es pobreza y ruina. Yo conozco familias en las cuales a todos los miembros de esa casa los persigue la ruina, la pobreza, como una maldición. Hasta ellos mismos dicen: pastor, es que no sé, es como una maldición en mi familia. Vea, mi bisabuela era pobre, la más pobre del pueblo. Mis abuelos, no, ni hablar, pastor, arrastrados pidiendo limosna. Mi mamá le echan de todos los trabajos, vive endeudada, tiene huecos económicos impresionantes. Y yo, pastor, estoy desesperado por mi economía. ¿Qué será lo que pasa? Una iniquidad. Posiblemente los ancestros de esa familia, un tatarabuelo, quién sabe qué, por avaricia robó, por avaricia no ayudó, por avaricia hizo trampa, hizo engaño y nunca trabajó eso, y ese pecado se reprodujo en las generaciones de ese hogar. Digan conmigo: ay, Dios mío. Hay iniquidades en relación con la sexualidad, con la inmoralidad sexual. Familias en las cuales todos los integrantes tienen problemas con la fornicación, con el adulterio, con el homosexualismo, con el lesbianismo. Hay una iniquidad de inmoralidad sexual en esa familia. A todas las mujeres de esa casa las persigue como un espíritu de coquetería, de inmoralidad sexual. Todas terminan fornicando. Y a todos los hombres de esa casa termina llegándoles el adulterio. Son infieles. Todos terminan con matrimonios frustrados, en fracaso. Y pastor, ¿por qué se da? Y popularmente dicen algunos: ese es un mal de familia. ¿Lo notan? Ese es un mal de familia. Tienen toda la razón. Es un mal de familia, pero teológicamente se le llama iniquidad. Hay una maldad, un pecado, algo que se torció, se distorsionó desde ancestros pasados y nos persigue hoy a las generaciones de una familia. Digan conmigo: ay, ay, ay. Es así, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la iniquidad? Pues en este pasaje que hemos leído, el autor dice a Dios que ninguna iniquidad, ¿cuánta? Ninguna iniquidad se enseñoree de él. O sea, el autor de este salmo le está pidiendo a Dios que no deje que la iniquidad tome el dominio de su vida, que no deje que la iniquidad se enseñoree de su ser. ¿Por qué? Mi amado, porque eso es un problema. Mira, hay creyentes que le piden perdón a Dios por su pecado, pero luego que salen de la iglesia, salen a pecar nuevamente, a caer en el mismo pecado. ¿Sabes por qué? Porque ese creyente le pidió perdón a Dios por su pecado, pero no trató su iniquidad delante de Dios. Y cuando tú pides perdón solo por tu pecado, pero no tratas la iniquidad que hay en tu familia y que tal vez te persigue a ti, es como si tú cortaras la rama y dejaras la raíz. ¿Me siguen, sí o no?
Y cuando tú cortas la rama y dejas la raíz, no importa que cortes la rama, mientras la raíz siga sembrada, vuelve otra vez a dar fruto ese árbol. ¿Me siguen, sí o no? Es así. Por eso la próxima vez no solo pídele perdón a Dios por el pecado que estás cometiendo. La próxima vez piensa, es más, examina cuál es la iniquidad que hay en tu familia. Puede ser que en la iglesia hay un joven luchando con la inmoralidad sexual y no se ha dado cuenta que en las generaciones de su familia sus abuelos lucharon con la pornografía, sus padres lucharon con la prostitución, su mamá tiene problemas de inmoralidad sexual. Y ese joven que hoy está luchando con lo mismo no se había dado cuenta que hay una iniquidad familiar que lo está persiguiendo y que es la que lo tiene en esas condiciones espirituales. Y cuando tú te das cuenta de eso, cuando tú descubres la iniquidad que existe en tu familia, entonces tú puedes venir delante de Dios y decirle: Señor, no solo te pido que perdones mi pecado, te pido que cortes con esta iniquidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Conozco jóvenes que tienen luchas con las drogas. Y qué curioso, el bisabuelo era el más marihuanero del pueblo. El abuelo vendía droga, el papá consumía parejo, y él, que tiene luchas con las drogas, no se había dado cuenta que había una iniquidad plasmada, establecida en esa familia. Es así, hermanos. El mal de familia existe. La Biblia lo llama iniquidad, una maldición pecaminosa que persigue a las familias. Se podría decir que en todas las familias existen iniquidades, pero cuando hay una persona, un hombre y una mujer que creen en Jesucristo, que le entregan su vida al Señor, mis amados, esa iniquidad se puede romper. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se puede romper. Esa iniquidad es rota en el nombre de Jesús. De hecho, mira, te lo explico. Jacob, el nieto de Abraham, fue un engañador, un estafador por completo, producto de la iniquidad de sus ancestros. Pero la Biblia enseña que Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Dios y luchó contra ese ángel. Y cuando ya iba a amanecer, el ángel le dijo a Jacob: suéltame, déjame ir, porque raya el alba. Y Jacob le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel le preguntó a Jacob: ¿cómo te llamas? Y Jacob le respondió: yo me llamo Jacob, me llamo engañador. Y entonces el ángel dijo: no será más tu nombre Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. O sea, Dios lucha, o el que lucha con Dios. Ahora es curioso, porque después de ese encuentro de Jacob, tú encuentras que Jacob tuvo más hijos. Tuvo a Benjamín, un buen hijo, y José, su niño, estaba creciendo. Y cuando tú ves la historia de José, por ejemplo, José fue un hombre santo, José fue un hombre íntegro, José fue un hombre que sirvió a Dios de manera responsable. Es más, José tuvo la oportunidad, la posibilidad de pecar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su corazón era íntegro. Amén. Jacob, en su encuentro con Dios, rompió esa iniquidad. Jacob, en su encuentro con el Señor, quebró esa iniquidad que perseguía su hogar. José ya no era un engañador, José era un hombre íntegro. Y me encanta, hermanos, saber esto, porque en Cristo tú y yo tenemos la esperanza no solo de ser salvos, tener vida eterna, sino de romper con todas las iniquidades de nuestra familia. Alguien que diga amén a esto. Que si a tu familia la conocieron con muy mala fama en el pueblo, en el territorio donde vivía, tú en Cristo puedes cortar con ese historial negativo de tu familia. Porque la Biblia enseña, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es muy importante, hermanos. Miren, yo recuerdo que estudiando yo en el instituto, un pastor me dijo, y ese día lo recordaba y me quebrantaba por eso. Un pastor me dijo: Wilder, tenga mucho cuidado con lo que haces hoy, en el tiempo presente. En este momento que estás viviendo, ten mucho cuidado con lo que haces, porque lo que haces hoy
no solo te va a perjudicar a ti, sino que va a perjudicar a tus generaciones. Y cuando yo recordaba eso en estos días, me quebrantaba, porque apenas vino a mi mente esas palabras del pastor, entonces recordé y vino a mi mente estos nombres: Abi y Aarón, mis hijos. De inmediato me quebranté pensando en eso. Lo que yo haga hoy no solo me va a afectar a mí, va a afectar a mis hijos el día de mañana. Que si yo doy lugar a un pecado en este momento, un pecado que quiero abrazar, que quiero disfrutar y que no quiero soltar, se puede convertir ese pecado en una iniquidad que va a perseguir a mis hijos. Y puede que mis hijos se consagren completamente al Señor, que eso es lo que yo espero y por lo que oro. Pero aunque mis hijos mañana estén consagrados al Señor, si su papá no renunció al pecado, las tentaciones y las luchas de ellos van a ser de acuerdo con el pecado que cometió su padre. Digan conmigo: Señor. Es así, hermanos. Ese es el mal de familia que algunos llaman y que nosotros debemos romper como hijos de Dios. Hay familias que tienen una iniquidad en relación con el orgullo, con la venganza, con el rencor. Hay familias rencorosas, muy rencorosas. La abuela es rencorosa, la mamá es rencorosa, las hijas son rencorosas. Les cuesta perdonar, les cuesta abrir el corazón, les cuesta reconocer el error, les cuesta demasiado. Es más, hay familias con una atadura, una iniquidad en relación con el orgullo, la venganza, que hoy ni siquiera se hablan entre ellos. La mamá y la hija están totalmente separadas, el papá y el hijo no se la llevan. Y cuando uno le pregunta a alguien de esa casa: venga, ¿y por qué el papá y el hijo no se la llevan? La respuesta muchas veces es: pastor, ese es un mal de familia. Así era el abuelo, y así es el papá, y así es el hijo. Esos males de familia son iniquidades que tú y yo tenemos que romper. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, para que ninguna iniquidad se enseñoree de nuestras vidas, es necesario que nuestra vida sea ordenada con la palabra de Dios. Mira lo que dice el autor: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué significa ese versículo? Que para que la iniquidad no tome autoridad sobre tu vida, tú tienes que dejar ordenar tu vida con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene muchos consejos para darnos. Por ejemplo, 5 pasos para derrotar la iniquidad. 5 pasos. Número 1, identificar. Es analizar, examinar qué iniquidad existe en mi familia y en mi vida, si es que la hay. Eso es examinar. Dice Lamentaciones 3:40: examinemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Número 2, reconocer. Es aceptar que en mi familia hay una iniquidad y que esa iniquidad también me está persiguiendo a mí. Eso es reconocer, aceptar. Salmo 51, versículo 2 y 3: porque yo reconozco mis rebeliones, decía David, y mi pecado está siempre delante de mí. La Biblia nos invita a reconocer lo que hay en mí. Número 3, confesar. Es simplemente decirle a Dios: Señor, tengo esta iniquidad. Señor, en mí hay este pecado, en mi familia hay esta maldad. Eso es confesar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de la maldad. Número 4, apartarse. Es muy importante renunciar. Es renunciar al pecado, a la iniquidad. Es decir, en oración: renuncio a la iniquidad que persiguió a mi familia por años. Declaro que en mí se rompe esa iniquidad y yo soy libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que tenemos que hacer, renunciar. De hecho, si tú identificas, reconoces, confiesas, pero no renuncias a la iniquidad, no has hecho nada. No has hecho nada. Hay que renunciar a ella y en oración ponerla delante de Dios y decirle: Señor, rompe esta iniquidad y permíteme ser libre. Que si la inmoralidad persiguió a mi abuelo y persiguió a mi padre, que a mí no me persiga más, porque hoy se rompe esa iniquidad en el nombre de Jesús. Y así con cualquier pecado, con cualquier iniquidad.
Y número 5, es importante consagrarse. Consagrarse es dedicarse a Dios en oración, en estudio de la palabra, en ayuno y en una vida recta. Mira, si tú identificas tu iniquidad, la reconoces, la confiesas y renuncias a ella, pero no te consagras, mi amado, no vas a tener la fortaleza espiritual para vencer el pecado. Porque cuando tú renuncias al pecado está muy bien, pero en adelante tú tienes que fortalecer tu vida espiritual para que cuando venga la tentación de ese pecado que persigue a tu familia, tú puedas decirle: no, no caigo en ese pecado, no voy a caer en la iniquidad que persiguió a mi familia. Por eso es importante consagrarnos. Alguien que diga amén a esto. Es así, hermanos. Mis amados, el mal de familia es real. Se llama iniquidad. Y la iniquidad es un estado pecaminoso que persigue a las generaciones de una casa, y que tú y yo podemos romper en el nombre de Jesús. Cuando rompas la iniquidad que persiguió a tu familia y que tal vez te persigue a ti, con seguridad serás libre del pecado y podrás llevar una vida recta delante del Señor. Termino con esto. Termino aquí, recordando las palabras de un predicador. Y esas palabras fueron las siguientes. El predicador dijo: la iglesia de Jesucristo hoy tiene que seguir viviendo en santidad, porque es imposible que un mundo que vive en pecado sea rescatado por una iglesia que vive en pecado. Si la iglesia vive en pecado, mis amados, va a ser imposible que rescatemos a este mundo de las tinieblas. Necesitamos volver a la santidad. Alguien diga amén. Necesitamos abrazar la santidad. Y para abrazar la santidad es necesario no solo que pidas perdón por tu pecado, sino que identifiquemos cuál es la iniquidad que ha perseguido a nuestra familia y cortemos esa iniquidad en el nombre de Jesucristo. Cierra tus ojos un momento donde estás. Quiero que medites en esta palabra. Cierra tus ojos donde te encuentras. Es más, voy a pedirte que en unos segundos hagas un ejercicio breve. Ahí donde estás, en unos segundos, trata de identificar cuál ha sido la maldad, cuál ha sido la iniquidad que ha perseguido a tu familia. ¿Cuál ha sido? Por un momento cierra tus ojos y piensa en eso. ¿Cuál ha sido la iniquidad que ha perseguido a los de tu casa? Un mal de familia que tú lo has visto presente en tu bisabuela, en tus abuelos, en tus padres, y que al parecer también te está persiguiendo a ti. Vamos, identifica por un momento eso. Identifícalo, examínalo. ¿Cuál es? ¿Qué iniquidad existe o ha existido en mi familia? Si no logras identificar cuál es la iniquidad, entonces piensa por un momento cómo es tu familia. ¿Tu familia es rencorosa? ¿En tu familia hay ruina y pobreza? ¿En tu familia hay mucha inmoralidad sexual? Piensa, ¿cómo es tu familia? Y trata de identificar qué iniquidad ha perseguido a las generaciones de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Y si ya la identificaste, reconoce. Vamos, acepta que esa iniquidad está en tu familia y que en alguna manera también te ha afectado a ti. En la infancia, en la adolescencia, ahora te ha afectado a ti. ¿Sabes? Los judíos en sus oraciones le pedían perdón a Dios por los pecados de sus padres. Los judíos le decían a Dios: perdona la maldad de nuestros padres, porque ellos entendían que era la iniquidad. Y esta noche tú puedes hacer lo mismo. Esta noche tú puedes decirle: Dios mío, yo reconozco que en mi familia, generación tras generación,
ha habido una maldad, ha existido un pecado que ha perseguido a todos, Señor, ha perseguido a todos en la casa. Y aún a mí, después de conocer el Evangelio, me ha estado persiguiendo ese pecado. No he caído, Señor, pero es el pecado que más me tienta. Y ahora entiendo, Señor, que es la iniquidad que el maligno ha utilizado para hacer caer a mi familia. Vamos, reconócelo y confiésale al Señor ahí donde estás. Confiésale cuál es la iniquidad. ¿Cuál es? Confiésale a Dios cuál ha sido la iniquidad que ha estado presente en los de tu casa y que tal vez te ha afectado a ti también. Confiésaselo al Señor. Ahora, ahí donde estás, dile a Dios: Señor, yo confieso que también he tenido luchas con estos pecados, con estas actitudes que han existido en todos mis familiares. Yo lo confieso, Señor. Y asimismo, en esta noche toma una determinación: renunciar a esa iniquidad. Pídele perdón a Dios por tu pecado, pero también renuncia a la iniquidad en el nombre de Jesús. Y determina esta noche consagrarte a Dios. Determina esta noche decirle: Señor, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esas son las palabras que hemos leído esta noche. Dile a Dios ahí donde estás, dile: Señor, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Te entrego mi vida y ruego, Jesucristo, que rompas maldiciones, que rompas ataduras, que rompas ligaduras de impiedad dentro de mí, Señor. Hoy declaro que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en mí, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que el mal de familia no podrá conmigo, no me perseguirá más, ni a mí ni a mis generaciones, en el nombre de Jesús. Di conmigo: el mal de familia es quebrantado. En mí se rompen los yugos de maldad que han perseguido a mis generaciones pasadas, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Dame un aplauso fuerte al Señor. Amén.